En la clase anterior conocimos los circuitos. Cualquier circuito podrían haber pensado en un circuito de carreras, pero en la clase de física nos referimos ahora a los circuitos electrónicos. Pero estos circuitos tienen algo en común, porque tanto para que los autos terminen una vuelta como para que haya un flujo continuo de electrones, debe haber un circuito completo, es decir, cerrado sin interrupciones. En nuestras casas hay muchos dispositivos electrónicos: teléfonos, cocina, heladera, lámparas, máquina de coser, en fin, distintos dispositivos que suelen conectar en el circuito de una u otra forma, ya sea en serie o en paralelo. Las conexiones en serie y en paralelo tienen sus propias características. Ahora prestamos atención, ya que describiremos brevemente los circuitos que usan esos dos tipos de conexiones. Vamos a abrir el simulador y a uno de los lados vamos a poder ver cuáles son los componentes del circuito. Abrimos el simulador. Ellos son el cable, la pila, la bombilla, la resistencia y el interruptor. Ahora vamos a ver un simple circuito en serie. El simulador es muy intuitivo y es simple de utilizar. Esto les va a permitir resolver las actividades una vez que terminen de ver el video. Construimos un circuito en serie sencillo. Ahora vamos a proceder a construir uno que tenga 3 bombillas. Las vamos a conectar en serie a la batería. Ustedes con tiempo van a crear un circuito en serie mucho más prolijo que el de la profe. Cuando se cierra el interruptor, casi de inmediato se establece la misma corriente en las 3 bombillas. Cuanto mayor sea la corriente en una lámpara, mayor será su luminosidad. Los electrones no se acumulan en las lámparas, pero sí fluyen a través de cada lámpara simultáneamente. Este es el único camino de los electrones en el circuito. Ahora si medimos el voltaje que imprime la pila y el voltaje de cada lámpara, observamos qué ocurre. La suma de los 3 voltajes de cada una de las lámparas es igual al voltaje de las pilas. Ahora vemos el esquema de la manera que tendríamos que representarlo en nuestras carpetas. Volvemos a como lo vimos antes. ¿Y qué pasa si damos vuelta a la pila? Lo que podemos observar es que tiene el mismo sentido, pero que cambia la dirección en la que circula la corriente. Entonces, ahora tomamos apuntes en nuestras carpetas de cuáles son las características importantes de una conexión en serie. Primero, la corriente eléctrica solo tiene una ruta a través del circuito. Esto significa que la corriente que pasa por la resistencia de cada dispositivo eléctrico a lo largo de la trayectoria es la misma. Otra característica, a esta corriente se opone la resistencia del primer dispositivo, la del segundo, la del tercero y tantos dispositivos como tengamos. Entonces, la resistencia total al paso de la corriente por el circuito es igual a la suma de las resistencias individuales a lo largo de la trayectoria. Otra característica, la corriente en el circuito es numéricamente igual al voltaje suministrado por la fuente dividido entre la resistencia total del circuito
y esto es congruente con la ley de Ohm. Y por último, la última característica que vamos a tener en cuenta es el voltaje total aplicado a través de un circuito en serie se divide entre los dispositivos o componentes eléctricos individuales del circuito, tal como lo vimos en el circuito que construimos recién. La mayoría de los circuitos se conectan de tal manera que es posible hacer trabajar varios aparatos eléctricos en forma independiente. Por ejemplo, en tu casa se puede apagar o encender la luz y esto no afecta el funcionamiento de los demás aparatos eléctricos. Esto se debe a que los componentes no están conectados en serie, sino en paralelo. Bueno, y ahora con nuestro simulador vamos a construir un circuito en paralelo sencillo. Colocamos las bombillas, el cable, las dos bombillas tienen que estar conectados a un punto A y a un punto B. Y después, como siempre, tenemos que tener una pila y el interruptor. Este es un circuito sencillo. Lo ponemos a funcionar y prestamos atención a qué ocurre con la luminosidad de esas lámparas. Medimos el voltaje de la pila y medimos el voltaje de cada una de las bombillas. Prestamos atención a todas estas características. También lo podemos ver en forma de esquema. Ahora observemos con atención qué ocurre si interrumpimos el paso de los electrones en un sector del circuito. Ahora hacemos lo mismo con el otro sector y observamos qué ocurre con las bombillas. Como vimos, estas dos bombillas están unidas al circuito a través de un punto A y de un punto B, que son los que cierran el circuito. Pero ¿qué pasa si cortamos uno de estos puntos? Ahí sí que se corta la circulación de los electrones. Ahora vamos a construir un circuito sencillo, pero de 3 bombillas. Y vamos a ver lo que ocurre con la intensidad de las lámparas. Observamos con atención que esta es una de las características principales de este tipo de circuitos. Cambiamos la dirección de la pila y al igual que en el circuito en serie, vemos que cambia la dirección en la que circulan los electrones. Lo mismo ocurre cuando abrimos el interruptor. Si abrimos el interruptor, cesa la circulación de los electrones, es decir, deja de funcionar el sistema. Así como hicimos con el circuito en serie, también vamos a tener en cuenta las características principales de una conexión en paralelo. Entonces, la primera característica que vamos a tener en cuenta es que cada dispositivo conecta a los mismos dos puntos A y B del circuito. En consecuencia, el voltaje es igual a través de cada dispositivo. La segunda característica, la corriente total en el circuito se divide entre las ramas en paralelo. Como el voltaje a través de cada rama es el mismo, la cantidad de corriente en cada rama es inversamente proporcional a la resistencia de la misma. La ley de Ohm se aplica por separado a cada una de las ramas. Y la última característica que vamos a tener en cuenta de este circuito paralelo es que la corriente total en el circuito
es igual a la suma de las corrientes en sus ramas paralelas. Esta suma es igual a la corriente en la batería o a la fuente de voltaje.